Pues muy buenas noches queridos amigos y familia, me da mucho gusto estar con ustedes esta bella noche que Dios nos regala. Caray, me tengo que agachar para no verme tan arriba. Es que si supieran, se me olvidó el tripié en la iglesia y aquí estuve inventándome algo para poder poner la cámara pero qué tal, ya quedó, ya solucionado el problema. Pero sí, cuando me di cuenta que se me había quedado el tripié, dije, ¡no! Pero bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto que juntos podamos estar estudiando la palabra. El día de hoy no está mi esposita, tristemente. Fue un día muy ajetreado para ella, muy complicado. Y por lo que escucho ahorita allá arriba, creo que sigue siendo. Mi hijo anda un poco alegre el día de hoy. Pero voy a compartir el día de hoy. Vamos a estar, como seguimos estudiando Proverbios para la familia, el capítulo 25 y estos dos versículos que traen un mensaje muy importante para todos nosotros, y es un mensaje que nos ayuda a entender la perspectiva de Dios versus nuestra carne, porque nuestra carne, y tú vas a, desde el título, como ya lo compartí hace rato, desde el título, como lo podrás leer aquí, ayuda al que te aborrece. Y dices, híjole, mejor me voy a ver Netflix. Es un tema que es literalmente el espíritu versus la carne. Nuestra humanidad versus lo que Dios nos manda. Y que en nuestra carne es difícil. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que Dios enseña a través de su palabra sobre este tema. Pues vamos a orar ya para empezar con el tema, que es un tema interesante. Todos los temas son interesantes en la Biblia, pero me refiero, hay algunos que tú bien sabes a lo que me refiero, ¿no? Hay algunos temas más complicados, ¿no? Que es más difícil en nuestra carne. Y este es uno de los temas fuertes. Pues me acompañan a orar. Precioso Padre, te damos muchas gracias por tu bondad en nuestras vidas. Gracias por habernos llamado a ser tus hijos. Gracias por haber perdonado nuestro pecado, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a rescatarnos. Gracias por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias porque eres tú el que restaura nuestras vidas, el que fortalece nuestras vidas, el que da paz en medio de la tormenta, Señor. Yo te doy gracias por esta noche que me regalas, Señor, con mis amigos, y que juntos poder estudiar tu palabra. Te pedimos por todos los que están enfermos, Señor, por todos los que tienen una condición de salud complicada o débil, Señor. Padre, tú sabes toda esa larga lista que tenemos, Señor, tan solo aquí en la iglesia. Y te pedimos, Padre, que obres ese milagro de sanidad, Señor, que conforte los corazones, pero sobre todo, que cada persona que está enferma pueda voltear hacia el cielo y ver que tú eres real, que tú eres poderoso, que tú eres hermoso, Señor. Y que tú eres la respuesta que muchas veces la gente busca donde no hay respuesta. Te pido, Señor, que cada persona que está pasando por debilidad de salud, que pueda fortalecerse en ti, Señor, y darse cuenta que sin ti no somos nada, Señor. Trae paz, trae fortaleza. Y te doy gracias, Padre, por permitirnos reunir esta noche, Señor. Bendigo la vida, Señor, de Lili, de Carlos, de Sarita, de Diego, Señor. Pon tu mano en esa familia, Señor. Fortalécelos. Únelos en tu espíritu, Señor. Dales hambre de tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de Carlita de la C, Señor. Tú conoces su corazón, Señor, y sus anhelos. Fortalécela, Señor. Levántala, Señor. Te pido por todos los que en este momento están débiles, están cansados. Por todos los que están pasando por momentos de salud difíciles. Señor, muestra tu mano poderosa una vez más, Señor. Y te doy gracias por darme el privilegio, Señor, de compartir tu palabra esta noche, Señor. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, chicos, ya tienen listo su cafecito, su Biblia, su cuaderno, su pluma.
Vamos directamente a nuestro estudio. Como les comenté, el tema de hoy es un versículo, dos versículos que vamos a estudiar de Proverbios capítulo 25, que es el capítulo que estamos estudiando. Pero son dos versículos bastante interesantes. Y estos dos versículos le titulé Ayuda al que te aborrece, porque literalmente son los versículos que vamos a estudiar. Dice Proverbios capítulo 25, versículo 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Dos versículos sumamente importantes, dos versículos sumamente fuertes. Uno, si el que te aborrece tuviere hambre o tuviere sed, pues dale de comer y dale de beber, sírvele, ayúdalo. Eso es lo que Dios enseña aquí en Proverbios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que enseñarle también a nuestros hijos. No solo este mensaje es para ti, para mí, sino también es un mensaje para nuestros hijos. Inculcarles eso. Pero sobre todo, modelarles esto. ¿Sabes qué? Al que nos ofende, al que es nuestro adversario, hazle el bien. Vence el mal con el bien, dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios no nos ha llamado a ser jueces. Dios no nos ha llamado tampoco a vengarnos nunca. Dios nos ha llamado a servir y amar precisamente a nuestros enemigos. Y es lo que Dios está hablando aquí en Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22. Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo en Mateo capítulo 5. Jesucristo mismo nos está enseñando en Mateo capítulo 5, en el famoso Sermón del Monte nos enseña, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Es decir, pues lo que me hagas te hago, ¿no? Esa es nuestra carne. Eso es lo que nuestra carne enseña, quiere. Tú me haces, yo te hago. Y a veces cuando nuestra carne todavía está más podrida, es tú me haces algo, yo te hago peor, ¿no? Pero dice Jesucristo en su palabra, en el famoso Sermón del Monte, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle o vuélvele también la otra, y al que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, no discutas. Si alguien quiere algo de ti, dáselo, hombre, ya. Y dice, y al que quiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Es decir, dale todavía más de lo que te está pidiendo. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, esta palabra perfecto, cualquiera se puede desanimar. Yo la primera vez que leí que seamos perfectos como nuestro Dios es perfecto, dije, no, pues ya caminé. Y no, la palabra perfecto aquí del original griego es la palabra completo. Es decir, que cuando tú y yo servimos, cuando tú y yo amamos, cuando tú y yo damos, somos completos, como Él es completo.
reflejamos de quién es nuestro Padre. Reflejamos a quién le pertenecemos. Y es lo que Jesucristo está enseñando, es lo que Jesucristo está diciendo. ¿Sabes qué? Sirve, ama. No te dejes guiar por tu carne, del rencor, del resentimiento, de aquellos que te aborrecen, de aquellos que son tus enemigos, de aquellos que te exigen, que te oprimen. Nuestra carne de volada brinca y quiere, sí, pues no te doy como ves. Sí, pues y te lo hago peor. Y nuestra carne luego quiere defenderse, quiere pelear sus derechos. Pero el ejemplo más claro que tenemos es Jesucristo. Mira la cruz de Cristo. Mira la cruz de Cristo. Y dime si Jesucristo en esa cruz está peleando por sus propios derechos. O Él en esa cruz está renunciando a sus derechos por amor a ti y a mí. La cruz es lo que cambia todo. Si tú contemplas la cruz vas a encontrar miles de mensajes ahí. Y vemos en Jesucristo nuestro ejemplo a seguir. Por eso nos llamamos cristianos. No porque sea una religión, no porque sea una denominación, no porque sea una filosofía, no porque sea una secta, no porque sea un título, sino porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo, el único Hijo de Dios, renunciando a sus derechos, muriendo a sí mismo para salvarnos a ti y a mí, amándonos más que Él a sí mismo. Mientras este mundo te dice es que ámate a ti mismo, es que ámate, y el mundo te va a hacer énfasis en el yo, en el yo, en el yo, ámate a ti mismo. Y Cristo Jesús, dime si en esa cruz se está amando a sí mismo. No, en esa cruz te está amando a ti. Y el ejemplo, claro, es nuestro Señor Jesucristo, que estando en la cruz nuestro Señor Jesucristo no está diciendo, Padre, consúmelos a esta bola de pecadores. En la cruz está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Todavía en esa cruz Él está intercediendo por esos que le estaban gritando, por aquellos que se burlaban de Él. Jesucristo todavía ahí intercediendo, amándolos en la cruz, en pleno dolor, en pleno sufrimiento en esa cruz, desangrándose, con un dolor que ni tú ni yo podemos imaginar, esa tortura tan horrible que Él estaba viviendo. Aún ahí no estaba pensando en sí, estaba pensando en ellos, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro ejemplo. Ese es nuestro ejemplo. No se trata de pelear nuestros derechos. No se trata de defendernos. Se trata de honrar a aquel que lo dio todo por nosotros. Demostrarle a este mundo quién es el que habita en nosotros. No vivo para mí, como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Órale, está roncando la perrita. ¿Alguna vez has oído roncar a una perrita? Pongo el micrófono. Muchas gracias, Petín, me hiciste el paro. Está bien cansada. Volviendo al tema, Cristo Jesús murió en esa cruz, amando a sus enemigos, de los cuales éramos tú y yo. Cuando tú y yo no buscábamos a Dios, cuando tú y yo encasillamos a Dios en una religión, cuando tú y yo ni nos interesaba a Dios, cuando tú y yo le hacíamos el paro, ¿no? Le hacíamos el favor de ir una vez a la iglesia y ya, ¿no? Ya te hice el favor, o sea, ya check, ya. Pero toda la semana mi vida es mi vida. Y si el sacerdote o el pastorcito se colgó, dices, no inventes, ya, esto me cuenta por 2 fines de semana, ¿no? Como si le hiciéramos el favor a Dios. Tú y yo éramos enemigos de la cruz, éramos enemigos de Dios. Él no nos necesita, nosotros no necesitamos de Él. Y sin embargo, Él estaba muriendo en esa cruz por sus enemigos. Él estaba muriendo en esa cruz por aquellos que éramos enemigos de Él. Como dice Romanos capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de la gloria de Dios.
Pero dice, siendo justificados, siendo declarados inocentes gratuitamente por un regalo de Dios hacia nosotros, que es su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? Él es nuestro ejemplo a seguir. Cuando Proverbios habla de que tenemos que amar a nuestros enemigos, de servirles. Si tiene tu enemigo hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Sabes? Primero, el ejemplo está en nuestro precioso Dios. También podemos ver claramente en Nehemías capítulo 9, Esdras capítulo 9, de cómo Dios fue fiel y misericordioso con un pueblo rebelde, soberbio, que no quería tomar en cuenta a Dios en su propia vida. Sin embargo, Dios fue misericordioso, paciente. Léelo. No léelo, sino léelo. Es Esdras capítulo 9, Nehemías capítulo 9. Ahí te vas a encontrar también el amor y la misericordia de Dios hacia sus enemigos. Efesios capítulo 2. Aun cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo muertos en nuestra propia concupiscencia, siguiendo la corriente de este mundo, éramos enemigos de Dios, éramos hijos de ira, pero Dios, con su gran amor con que nos amó, Él envió y entregó a su Hijo en sacrificio para perdonarte y para salvarte, cuando éramos enemigos de Dios. Él es nuestro ejemplo a seguir. Cuando habla la Biblia de amar a tus enemigos y de servir a tus enemigos, mira a Cristo, mira la cruz. Él es nuestro mayor ejemplo. En la Biblia también hay otros ejemplos. Aquí, como lo vimos en Mateo capítulo 5, Jesucristo está diciendo, ama, sirve a tus enemigos, ora por tus perseguidores, ora por ellos. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Te fijas que el apóstol Pablo en Romanos 12 está citando directamente el capítulo que estamos estudiando y los versículos de Proverbios capítulo 25? Y dice el versículo 21, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Sirve a aquel que es tu enemigo. Ayuda a aquel que te aborrece y que te hace la vida imposible. Porque entonces ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Significa que en verdad, cuando tú le haces, voy a poner un ejemplo en mí. Y un ejemplo vergonzoso en mí. Yo estaba en sexto de primaria, no, primero de secundaria. Estaba en primero de secundaria. Y yo tenía un amigo, un chavo chaparrito de lentes, muy buena onda, un dibujante espectacular. Y estábamos en primero de secundaria. Y estábamos chiquitos los dos, acabamos de entrar de sexto, acabamos de pasar a primero de secundaria y estábamos jugando en el área de los juegos de la escuela. Y empezamos a discutir por una tontería. Y en eso nos rodearon los chavos de tercero de secundaria, ya sabes, ¿no? Los grandes. Y empezaron a calentarnos la cabeza.
No, y yo que tú le daba, no, mira que te dijo, ves, se está burlando de ti, empezó a calentarnos la cabeza. Pero mi amigo era súper tranquilo y yo era una persona muy insegura. Entonces yo, con tal de ganarme la aceptación de estos babotas, de estos de tercero de secundaria, que se creían súper grandes, ellos me empezaron a decir, no, pues yo que tú, a ver, dale uno bien plantado, a ver si es cierto, a ver si te atreves, a ver si eres muy hombre, a ver si... Porque no, pues ve, te ofendió y mira que... Y me empezaron a calentar la cabeza, Y yo me empecé a envalentonar, ¿no? ¿Y qué crees que hice? Golpeé a mi amigo. Le di un golpe a mi amigo en la cara. Lo tumbé. Se le cayeron sus lentes. Él se levanta. Se vuelve a poner sus lentes. Se pone frente a mí. Y sus manos las cruza atrás. Y luego dice, yo no voy a pelear contigo. Yo no voy a pelear contigo. Si quieres pegarme, pégame. Pero yo no me voy a pelear contigo. Y ellos siguieron. No, pues pégale, y esto y lo otro, y mira, que buque. Pero esa actitud que él tomó me avergonzó bastante. Me sentí fatal al ver a mi amigo que yo le había pegado, al ver a mi amigo que él no se defendió, no me ofendió, y al ver el daño que yo le había hecho, y aún así él no me contestó mal por mal, sino al contrario, él me dijo, tú eres mi amigo y yo no me voy a pelear contigo. Fíjate qué profundas palabras dejó él en mi corazón, y qué duro episodio y tan horrible episodio en mi vida, de mi corazón y de mi soberbia y de mi inseguridad, que hasta el día de hoy, ¿cuántos años fue hace eso? No sé, pero hasta el día de hoy me acuerdo y nunca se me va a olvidar esa escena. Ese día, ese chavito, al no contestar mal por mal, y a pesar de que yo fui grosero con él, a pesar de que yo lo golpeé, a pesar de que yo estaba de bravucón todavía, él me contestó bien y me dijo su amigo, y me dijo, yo no te voy a golpear, yo no me voy a pelear contigo. Esos ascuas de fuego sobre tu cabeza, que te da vueltas y vueltas y vueltas y dices, ¿por qué? ¿Por qué no me contestó mal? ¿Por qué? ¿Por qué no me ofendió? ¿Por qué no me contestó la violencia? ¿Por qué no me contestó esto? ¿Por qué él me trató todavía bien? Y así te puedo poner otros ejemplos. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te agrede, cuando alguien te hace la vida imposible, cuando alguien se burla de ti, y tú todavía le haces el bien, en su cabeza va a estar dándole vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué este cuate? Dice la palabra de Dios, vence el mal con el bien, no seas vencido del mal, no caigas en su juego. Y vemos eso en Jesucristo, como les digo, en la cruz, Él orando, intercediendo por los pecadores. Vemos en Esteban, Hechos capítulo 7 también, lo están apedreando a este diácono, a este servidor. Lo están apedreando, lo están ofendiendo. Y todavía Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, Padre, no, eso fue Jesucristo. Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Intercediendo por ellos en su lecho de muerte. Lo que la palabra nos enseña a ti y a mí es precisamente eso. Y es completamente contrario a nuestra carne.
Nuestra carne se quiere defender, nuestra carne quiere mostrar que somos bien machines, que somos bien picudos, que nadie se va a burlar de nosotros, ¿no? Nadie se tiene por qué burlar de nosotros. Defiéndete, pelea tus derechos, porque tú te mereces esto, tú te mereces lo otro. Pero vienes a la Biblia y lo que nos merecemos todos es el infierno, porque todos hemos pecado. Sin embargo, vemos en el amor de Dios hacia nosotros el perdón, la paciencia, su misericordia. Y Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover la tierra de los injustos y de los justos. Porque Dios es nuestro ejemplo, queridos amigos y familia. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Vemos también en este ejemplo de Éxodo capítulo 23, versículo 4. Vamos a la Torá, a la ley de Dios. Para aquellos que te dicen que la ley ya no es vigente, que ya vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, y que la ley ya no es activa, te están mintiendo. Sí vivimos, por supuesto, bajo la gracia, claro que sí, pero la ley de Dios es vigente hoy y siempre. Y aquel que te diga que no quiere cumplir la ley es una falsa doctrina, porque Cristo mismo dijo, ¿sabes qué? Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y también Jesucristo mismo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Siempre Jesucristo habló de la Torá, citó la Torá. ¿Qué fue lo que Cristo predicó? La Torá. Ahora aquí vamos a estudiar Torá y dice Éxodo 23, versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo, es decir, sírvele, ayuda a tu enemigo, ayúdalo. Si se le pierde su asno o encuentras que también está extraviado el buey de tu enemigo, llévaselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Es muy importante que siempre Dios, en su preciosa palabra, en la ley, ponía claro los mandamientos de cómo debemos de llevarnos unos con otros, de cómo debemos relacionarnos unos con otros. La palabra Torah se traduce como ley comúnmente, pero la verdadera traducción de la palabra Torah significa instrucción, y es la instrucción de Dios para un pueblo, de relaciones también. Ahora, Dios desde la Torah ya estaba diciendo el mismo mensaje: sírvanse unos a otros, ayúdense unos a otros. ¿Qué importa si Él te ha hecho mal, si ha procurado tu mal? Siempre tú y yo, que tengamos la oportunidad de servir y de ayudar a alguien, sin importar a quién, hazlo. En Segunda de Reyes, en el capítulo 6, está increíble este capítulo. Y está muy, muy, muy padre. Y vamos a leer. Y vemos te quiero platicar un poquito el contexto. Los sirios estaban en guerra con Israel y querían agarrar a los de Israel, ¿no? Sin embargo, Dios, a través de su profeta, le decía al rey de Israel: ¿sabes qué? No te vayas por acá, porque los sirios te están esperando en esa área, ¿no? Y como te están esperando, entonces vete por otro lado, y vete por otro lado, etcétera, etcétera. Entonces así pasaba cada vez que los sirios llegaban a un lugar para, ¿cómo se llama? No sitiarlo, sino para ponerles una coartada, o ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo se le puede llamar? Fíjate, 10 años en la CIA, 4 en el FBI, 2 en... Y ya se me olvidaron los términos, ustedes disculpen. Pero cuando pones a una... ¿Se me entendiste, verdad? Eso es todo. Es decir, que
Los sirios querían agarrar a los de Israel. Entonces, cuando sabían que el pueblo de Israel o el ejército de Israel iba a pasar por algún lugar, ellos se adelantaban y estaban escondidos en el lugar esperando a que pasaran para caerles de sorpresa y darles matarilerillerón, ¿no? Emboscada. Muchísimas gracias, mi querida Janet, y gracias, mi querida Moni. Emboscada. Querían hacerles una emboscada, pero siempre que ya tenían todo planeado, de repente pues nunca pasaba por ahí y decían, pero es que ¿cómo puede ser posible? Teníamos muy buena información de que iban a pasar por ahí. ¿Por qué cambiaron la dirección? ¿Por qué? ¿Quién rajó que íbamos a llegar ahí? Pues es que el pueblo de Israel tiene un profeta que les dice lo que va a pasar. Entonces hacen una emboscada para el profeta. Ahí sí sitiaron donde estaba el profeta y literalmente querían pues matarlos para que ya no estuvieran rajándole al pueblo de Israel y poder ganar la guerra con Israel. Ese es más o menos a grosso modo el contexto. Yo te invito a que leas el capítulo 6, está maravilloso. Pero fíjate lo que vamos a leer, está padrísimo. Dice el versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, hacia Eliseo, el profeta de Dios, para emboscarlo, para matarlo, dice, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. E hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es la ciudad. Seguidme y yo los guiaré al hombre que buscáis. Y los guió hasta Samaria. Es decir, Eliseo fue guiando a este ejército que venía a matarlo. Los guió hasta Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo a Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos de los sirios, del ejército de Siria, y miraron y que se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Y entonces Eliseo le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida a este ejército que venía a matarlos. ¿Cómo les respondieron ellos? ¿Sabes qué? Preparen una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vemos claramente este ejemplo precioso y maravilloso, ¿no? De que Eliseo tenía el poder para decirle al rey de Israel, mátalos, porque ellos me quisieron matar y quieren matar también, te quieren matar a ti y quieren acabar con el pueblo de Israel. Entonces, ¿sabes qué? Mátalos. ¿Pudo haberlo dicho? Sí, pudo haberlo dicho. Pero este ejemplo que me encantó, donde Eliseo le dice, no los mates. En vez de matarlos, ¿sabes qué? Dales de comer, tienen hambre. Dales de beber, tienen sed. Pero qué padre, qué chido que el rey de Israel dijo, ok, hagan un gran banquete para ellos. ¡Qué padre! Y les hicieron un banquete y una gran comida y comieron. Y ya una vez que comieron y descansaron y todo, ahora sí, regresen a su casa. No les vamos a hacer nada, regresen a su casa. Y regresaron ya bien comiditos, regresaron a sus casas, le dijeron al rey de Siria y se acabó la guerra. No volvieron hombres armados de Siria a molestar a Israel. Entonces, ese ejemplo precioso de lo que hace muchas veces el no contestes mal por mal, sino al contrario, a tu enemigo bendícele, a tu enemigo sírvele. ¿Es fácil? No. Es fácil predicarlo, es fácil decirlo, pero cuando tú estás ahí, cuando te lastiman, cuando te ofenden, cuando te difaman, hijo, es bien difícil. Es bien difícil. Y yo sé que es una lucha con nuestra carne. Y nos cuesta.
Y yo lo he vivido en carne propia. Que te ofenden, que te difaman, que te dicen mentiras sobre ti. Y que tienes tú los medios para balconear la mentira. Que tienes todo para exponer la mentira y a los mentirosos. Me pasó. Sufrí durante un tiempo largo un ataque de difamaciones, de críticas, de descalificaciones, de chismes. Y fue súper doloroso. Súper doloroso ese tiempo. Pero de repente yo tenía la manera de exponer a esas personas en su mentira, en sus difamaciones. Pude haber contestado. Pude haber dicho la verdad. Pude haber expuesto toda la verdad. Pero Dios me dijo, no lo hagas. Guarda silencio. No te defiendas. No te defiendas. Y eso hice. Y cuando se me presentó la oportunidad de servir a estas personas, en contra de mi carne, yo sabía lo que tenía que hacer. Y lo hice. Y lo servimos todavía. Y aún tuvimos problemas por haberlo servido, y como iglesia nos corrieron de ese lugar por haberlo servido a estas personas. Pero ¿sabes algo? Hicimos lo correcto ante los ojos de Dios. Y tomé la decisión correcta ante los ojos de Dios. No te defiendas. Y Dios sacará todo a la luz tarde o temprano. Y ya lo hizo. Y Dios mostrará su favor. Y Dios ya lo mostró y lo sigue mostrando. Y Dios defenderá la causa del inocente. Y Dios lo ha hecho. ¿Fue fácil? No. ¿Fue rápido? Tampoco. Te hablo de que fueron años de dolor, años de tristeza, años de batallar. Pero al final, el día de hoy te puedo decir que Dios se ha glorificado en todo esto. Y sobre todo sabemos que hemos agradado a Dios en lo secreto y en lo público. Y Dios respalda a aquel que le obedece. Si te quieres defender a ti mismo o a ti misma, hazlo. No te va a ir bien. Una guerra nunca se gana con otra guerra. Proverbios 15:1 dice: porque la blanda respuesta calma la ira. En cambio, la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Sabes? Al que te hiera una mejilla, ponle la otra. Al que te quiera quitar la túnica, dale también la capa. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes? Dios es lo que le honra, lo que le agrada a Dios. Este pasaje maravilloso vemos cómo Dios literalmente cuidó a Israel y le dio sabiduría a Eliseo para decir: no los maten, sírvanles, denles de comer. Ahora, ¿qué pasa cuando no se arrepiente? Aún así haz lo correcto. Aunque la persona no se arrepienta, aunque la persona, por más que tú le sirves a tu enemigo, lo atiendes, lo perdonas, y aún así él sigue creyendo que eres piñata, aún así síguelo sirviendo. Aún así honra a Dios, aún así, porque uno no lo hace para que el otro se arrepienta, que sería bien chido, sería padrísimo. Que bueno, me estás haciendo daño, yo te sirvo, tú me sigues haciendo daño, yo te ayudo y te sirvo, y tú te arrepientes y ya acabamos siendo brothers y ya todo súper bien. Wow. Perdón, es mi hijo. Y eso sería padrísimo, ¿no? Esa historia sería padrísima. Pero la verdad es que muchas veces no sucede así, chicos. Pero algo que tenemos que tener súper claro, que yo no lo hago por él o por ella. Lo hago por él. Por el que lo dio todo por mí.
Dice Colosenses capítulo 3, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. Porque si tú haces las cosas para los hombres, pues espera la recompensa de los hombres. Y si te dan la recompensa o te dan lo que esperas, pues ya estás feliz. Y si no te lo dan, te vas a enojar y te vas a frustrar y te vas a decir, es injusto, si yo le di, si yo le ayudé, si yo le serví, ¿por qué él no me sirve? ¿Por qué él no me ayuda? ¿O por qué ella no me hizo esto? ¿Por qué si yo le di? Pues sí, porque lo hiciste para el hombre y no recibiste la recompensa del hombre, pues enójate. Pero cuando tú haces las cosas para el Señor, no importa lo que haga o no haga el prójimo. Porque déjame decirte algo, nuestro Padre que está en los cielos no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie y no se guarda nada. Y Él lo ve todo. Y Él recompensa a aquel que le quiere servir y servir a su prójimo por Él. No sé si me doy a entender, queridos amigos y familia. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Si la persona es horrible y sigue siendo horrible o se arrepiente, eso ya es un tema de ellos con Dios. Pero nosotros tenemos que servir, dar, ayudar, aunque la persona siga siendo nuestra enemiga, aunque nos siga haciendo la vida de cuadritos, porque no lo hago por esta persona, lo hago por Dios. Claro, tampoco se lo vayas a decir, ¿no? Ese clásico de que pues te estoy ayudando no por ti, porque eres insoportable. Lo estoy haciendo por Dios, nada más por Él, por ti, nada, pero nada. No hagas eso. O sea, realmente es servir, amar, ayudar. Cristo es nuestro ejemplo. Mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz. Ese es nuestro ejemplo. Cristo dijo que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Cómo se va a mostrar el amor si no es a través del servicio los unos a los otros? Ahora, un ejemplo bíblico también está el rey David. ¿Se acuerdan que el rey David sirvió al rey Saúl? Y el rey David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl y no lo hizo. Fíjate, esto vamos a verlo, vamos a leerlo. En 1 de Samuel capítulo 24, versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino, y también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Qué acaso Dios ya no había desechado a Saúl como rey? Sí, pero el corazón de David era honrar a aquel que Dios había levantado en alguna ocasión. También David se levantó después y dice, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano
contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¡Qué corazón tan padre de David! ¡Qué corazón tan padre de David! Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¡Qué versículo! ¡Qué versículos! Y qué enseñanza. Y uno podrá decir es que es muy difícil. Sí, en nuestra carne es imposible. En nuestra carne es completamente imposible. Por eso necesitamos a Dios en nuestras vidas. Él es el único que a través de su Espíritu Santo va fluyendo de forma natural, un amor sobrenatural. El poder perdonar es una obra milagrosa de Dios. El poder servir a los enemigos es una obra milagrosa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Tú y yo no podemos. Por eso tenemos que estar bien agarrados del Señor, bien conectados al Señor, para que Dios a través de su Espíritu Santo y su preciosa palabra hagan ese milagro contra nuestra carne, de que nosotros podamos servir y amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor. ¿No lo crees? Quiero saludar a mi querido Miguel Parra. Qué gusto, amigo. Te mando un fuerte abrazo. A tu esposita también les mandamos un fuerte abrazo, mi querido licenciado Parra. Mi querido Miguel, les mandamos un fuerte abrazo. Evelyn Rojas, bendiciones. Henry, buenas noches, pastor, familia Roca, bendiciones a todos. Un abrazo. Dice mi querida Perla, pero ¿qué pasa si las personas abusan de la ayuda? Se les da la mano y se toman el brazo. Híjole, es un tema interesante también eso. Porque Dios nos pide que ayudemos, no que mantengamos holgazanes. Eso es otro tema. Y también el Espíritu Santo nos da discernimiento. El Espíritu Santo también nos da discernimiento cuando quieren abusar, ¿no? Yo como pastor, de repente la gente puede, algunas personas pueden confundir el término de pastor a cajero automático, ¿no? Creen que el pastor es como un cajero automático que nada más le pides y da dinero, ¿no? Le digo, pues mínimo mete la tarjeta como el cajero automático. No, no es cierto. Pero sí, es un honor servir a la gente. Es un honor poder ayudar. Es un honor. Pero también hay gente que abusa, como bien dices, ¿no? Y hay gente que realmente usa a la gente y se siente bien gacho. A mí me parte el corazón cuando uno quiere servir en verdad a la gente y la verdad, pues la gente solo se quería servir de ti, ¿no? Y me ha pasado N cantidad de veces de personas que solo nos usan para sus propios planes, para sus propios fines, para sus propios proyectos, para su propia agenda, ¿no? Entonces yo soy un instrumento nada más, un medio, entonces se siente gacho que te usen. Pero al final de cuentas, ¿sabes qué? Cada quien va a rendir cuentas delante de Dios. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es servir, ayudar, porque lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Cada quien va a rendir cuentas de sí. Yo no soy juez de esas personas, que muchas veces me gustaría, honestamente, pero yo no soy juez de esas personas. Esas personas que nos usan, que abusan de nosotros, que abusan de mi nobleza, ¿no? De nuestra nobleza, como diría el Chapulín Colorado. ¿Sí fue el Chapulín Colorado o no? Bueno, Chespirito. Ustedes son cristianos, no ven esas cosas, disculpen. Pero sí es triste. Pero no te olvides de que Dios todo lo ve. Dios todo lo escucha. Y Dios es un juez justo. Y Dios literalmente hará su obra. Y todo lo que hacemos nosotros lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Entonces, cada quien va a rendir cuentas delante de Dios. Y a Dios no se le va ni una. Y es curioso que esas personas que me han usado para fines de sus propias agendas, no prosperan. No prosperan. Porque hacen las cosas mal. Y lo ves después
que andan deambulando por aquí, por allá, o andan tratando de levantar una obra en la carne y sostener una obra en sus propias fuerzas. Y es triste, ¿no? Porque Dios para todos tiene planes de bien y no de mal. Y cuando hay gente que abusa, cuando hay gente que utiliza a la gente, pues esa gente le va mal. Esa gente le va mal. Porque al final de cuentas podrán engañar al ser humano, pero nadie se puede esconder de los ojos de Dios. Y Dios todo lo ve. Así es que descansa en ese sentido. Descansa, mi querida Perla. Mónica, emboscada, exacto. Janet, emboscada, exacto. Mi querido Moy y Jenny, tembló ahorita. Órale, en Acapulco tembló. ¿Cómo están? Escríbeme, hijo, para saber cómo están. Espero y se encuentren bien, amigo. Pati Villasana, saludos y bendiciones para todos. Un abrazo, Pati. Fátima Fonseca, gracias por este estudio. Estoy pasando por una situación difícil en el trabajo con una persona conflictiva y he estado reaccionando. Ya me quedó claro, sé que tengo que corregir. Ay, no sabes qué gusto me da, mi querida Fátima. Bendiciones a toda la familia Roca y Dios bendiga y te siga guiando. Sí, oran mucho por mí para que Dios me siga guiando y fortaleciendo. Y sí, en verdad, yo sé que es difícil, mi querida Fátima, pero ¿sabes qué? Esa persona que te está haciendo la vida imposible, ora por ella. Todas las noches, ora por esa persona. Dice Jesucristo, ora por tus perseguidores. Y te voy a decir la clave de todo eso. Que cuando Jesús dijo, ora por tus perseguidores, no es para que los perseguidores dejen de perseguir, sino es para que nuestro corazón cambie respecto a esos perseguidores. Y si nuestro corazón cambia, nuestras reacciones cambian. Y si nuestras reacciones cambian, ellos ven ese cambio y se sacan de onda y amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza. Entonces, empieza orando por esa persona. Pero orando, no de Señor, ilumínala o elimínala. No. La oración que debes de hacer por ella es bendecirla. Señor, bendícela, Señor. Guárdala, Señor. Levántala, Señor. Dale, cuida a su familia, a sus hijos. Te pedimos, te pido, Padre, y bendice a esa persona. Bendice a esa persona. Y tu corazón va a empezar a cambiar. Y por otro lado, siempre que tengas la oportunidad, ayúdala a esta persona. Sírvela. Y Dios hará el resto. Mi querida Etzel, un abrazote en oración. Te mando un fuerte abrazo, Etzel. Mi querido Juan Carlos también. Fátima, sí, así lo haré, Hugo. Muchas gracias. Estoy para servirle. Pues bueno, vamos a terminar con una oración. Espero que se encuentren muy bien, mi querido Moy y Jenny, que tembló en Acapulco. Entonces, ahorita les mando un mensajito. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos a compartir este mensaje, Señor, con más personas. Ayúdanos a vivir este mensaje en nuestras vidas, Señor. Y queremos solamente honrarte, Señor, y alabar tu nombre, y que nuestras vidas sean transformadas por ti, Señor. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues queridos amigos y bellísima familia de La Roca, les mandamos un fuerte abrazo, que descansen, que tengan una muy bonita resto de la semana, que puedan tener un miércoles maravilloso, jueves increíble, viernes de lujo, sábado y domingo de gozo. Que Dios me los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los cubra y primero Dios, nos estamos viendo muy pronto. Pues que Dios los bendiga, chicos, que Dios me los guarde y primero Dios, nos vemos en el estudio del jueves para Génesis. Que Dios los bendiga.